El título de esta nueva serie es Del dicho al hecho, ¿sale? Es el título de esta nueva serie. Esta serie se va a basar sobre algunos dichos que todos nosotros conocemos y que detrás de cada dicho vamos a encontrar el cimiento, el fundamento de una verdad bíblica que nos va a instruir. Así que sobre eso estaremos encaminando estas enseñanzas. Y hoy en este tema 1, tema de introducción, estaré tocando el dicho que todos conocemos y escuchamos, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Es un dicho muy conocido. Este dicho significa que hay mucha distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por lo que no es bueno, es la enseñanza que nos deja este refrán o este dicho, que no es bueno confiar en las promesas de personas que no tienen un carácter íntegro. ¿Por qué? Porque es fácil decir algo, es fácil prometer, es fácil comprometernos, pero llevarlo a cabo, algunas veces no que no tengamos los recursos, sino que no tenemos el carácter, ni la integridad, ni la confianza para poderlo realizar. Esta frase tiene un matiz de advertencia, y la advertencia de este dicho es que no debemos confiarnos o fiarnos mucho, o no debemos hacer demasiado caso de las promesas o las declaraciones con intenciones que vienen de una persona que no tiene disciplina ni orden en su vida. Es la enseñanza que nos deja este dicho. Porque las personas sin disciplina en sus vidas son fáciles para prometer, tienen esa facilidad de hablar, de decir, pero a la larga no están dispuestas a cumplir a lo que se han comprometido. Tú lo puedes ver en tu hogar, en tu familia, con alguno de tus hijos. ¿Quién aquí no ha batallado con alguno de sus hijos para que arregle su cama todas las mañanas? Dicen, y luego los hijos se comprometen y prometen y juran de que van a cambiar, ¿verdad? Que a partir del día siguiente ya van a hacer su cama todos los días. ¿Y qué sucede? Hay un pretexto, hay una objeción, algo les estorbó que no pudieron cumplir a eso que ellos mismos se habían comprometido de arreglar su cama todos los días. En Mateo 23:3, Jesús, haciendo una confrontación sobre los fariseos y los escribas, Él le dijo a los judíos, a aquella audiencia que estaban escuchando su mensaje, refiriéndose a ellos, Jesús les dice a esa audiencia, les dice, miren, respecto a los fariseos y a los escribas, dice, todo lo que ellos digan, todo lo que ellos les enseñen, guárdenlo, háganlo, guárdenlo y háganlo, pero luego dice Jesús, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Los dichos en nuestra cultura poseen una enseñanza de jugar con ciertas palabras y relacionarlas con alguna idea o con alguna lección. Esto con el propósito de transmitir una verdad o un mensaje que promueva la reflexión o que promueva una creencia o que afirme, por ejemplo, una convicción sobre algo. Los abuelos nos hablaban mucho con dichos y refranes. Por ejemplo, tú escuchabas hablar de tu abuelo, de tu abuela, dichos como este, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y uno no entendía, pues, ¿qué tiene que ver eso con mi vida y con mis problemas? Pero ellos así hablaban. Otro de los dichos populares es, cuando tú vas, yo ya fui. Cómo calaba ese dicho, ¿verdad? Cuando te lo decían. En pocas palabras, tú no tienes experiencia, escucha el consejo que yo te voy a dar. Otro de los dichos populares de los abuelos es, agua que no has de beber, déjala correr.
Hay otro también interesante: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y miren, este dicho, por ejemplo, enseña el valor del esfuerzo, el valor de la diligencia, pero advierte algo. Advierte que no debemos apresurar decisiones o afanarnos por cambiar las cosas. Hay una gran enseñanza ahí, que ya más adelante también lo estaremos viendo. Otro dicho popular es: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y detrás de estos dichos hay una verdad bíblica. Por ejemplo, este dicho: aunque la mona se vista de seda, mona se queda, la reflexión o la enseñanza que está dando es que una persona, si no cambia su carácter y si no cambia su corazón, aunque cambie su apariencia, seguirá siendo la misma. Y este dicho que hoy estamos viendo, del dicho al hecho hay mucho trecho, la enseñanza que está dando es que debemos ser hacedores, no solamente oidores. Y se refiere a que muchas cosas son más fáciles de decir que de hacer. Por ejemplo, hablando en el ámbito cristiano, es muy fácil recitar versículos bíblicos, pero lo difícil ¿qué es? Lo difícil es obedecerlos. Lo difícil es llevarlos a la práctica. Por lo tanto, si nosotros queremos pasar del dicho al hecho, aquí viene un desafío. Y el desafío, iglesia, es que debemos esforzarnos en ser transformados día a día. En pocas palabras, hay que poner en práctica lo que creemos. Hay que poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Claramente aquí Santiago está hablándonos sobre esto. Una cosa es decir, una cosa es oír y otra muy diferente es hacer. Y el desafío que tenemos es ir del dicho al hecho, es decir, de ser oidores a convertirnos en hacedores. Y Santiago en 1:22, él está enseñando, él está exhortando a aquella iglesia a que no se contenten o no se queden satisfechos solo con estar escuchando la palabra, porque de esta forma se engañan, les dice, se están engañando ustedes mismos. Tienen que llevarlo a la práctica, tienen que obedecer, tienen que vivirlo cada día. Y aquí debemos estar preparados para creer lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque antes de leer o antes de escuchar lo que dice, debemos tener fe para la obediencia a Dios. Porque no sirve de nada si nosotros venimos, por ejemplo, esta mañana a la congregación y primero escuchamos y luego decidimos si queremos hacer o no hacer. Lo que somos como cristianos, debemos nosotros estar realmente impulsados y preparados para creer que la palabra de Dios es verdad. Cuando nosotros verdaderamente creamos que esa verdad nos va a transformar, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, pero también es poder de Dios para restauración, es poder de Dios para mostrar misericordia, es poder de Dios para sanar, es poder de Dios para alentar. Ese es el poder transformador de esta verdad. Y como cristianos debemos estar también no solo preparados para oír, sino también para creerle y para hacer lo que Dios está diciendo. Sabiendo que son las palabras de Dios, es la palabra de Dios la que va a confrontar la realidad de nuestra vida. Es esa verdad la que nos va a moldear, es esa verdad la que va a encauzarnos al camino que agrada a Dios. Ahora, el seguir a Jesús y el obedecer su palabra implica un costo. Hay un costo que a veces es más alto de lo que muchos piensan, pero también tenemos la seguridad de que vale la pena pagar ese costo. ¿Por qué? Porque hay un bien mucho mayor cuando obedecemos a Dios.
Basta con leer los ejemplos de aquellos que querían seguir a Jesús. Voy a leer Lucas 9, 57 al 62. Si gusta leerlo en la pantalla o en su Biblia o celular, acompáñeme. Yo quiero que me acompañe a leerlo. Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. ¿Qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí está el dicho. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús está mostrando el hecho. ¿Quieres seguirme? Ok, hay un precio que tú vas a pagar. Hay un precio en el cual tú tienes que salir de tu comodidad. Jesús le está diciendo, si tú quieres seguirme, déjame decirte lo siguiente. Hay un precio que vas a pagar y ese precio implica que yo no tengo dónde vivir, yo no tengo una morada fija, realmente he sacrificado muchas cosas. ¿Estás dispuesto a hacer tú lo mismo? Eso es lo que Jesús está diciendo con esta frase. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y este hombre se vio confrontado con esta verdad y dijo a otro, sígueme. Dice el verso 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El verso 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. ¿Por qué no eran aptos para el reino de Dios? Porque son aquellos que dicen que voy a seguir a Jesús, son aquellos que dicen que amarán a Dios y finalmente no lo hacen. No lo hacen. Esto mismo sucede en nuestras vidas. Muchas veces nos comprometemos con Dios de seguirle, de amarle, de mostrar compromiso y fidelidad, pero decimos, pero ahorita no, Señor. Los jóvenes dicen, sí, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero entregarte mi vida, pero no ahorita. Primero déjame tener novio, déjame experimentar, déjame ir a fiestas, déjame vivir. Y hasta que no pruebe lo que el mundo me ofrece, entonces yo te seguiré. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, en este pasaje vemos 3 declaraciones de 3 diferentes hombres, 3 diferentes personas. Hay 3 observaciones también puntuales de Jesús a esas 3 personas. Uno dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El segundo le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el tercero le dice, Señor, te seguiré, te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora, ¿qué tienen en común esas 3 declaraciones? Vea, estos 3 hombres declaran a Jesús como el Señor. Lo estaban reconociendo. Yo te quiero seguir. Reconocían su procedencia, reconocían su divinidad, reconocían su autoridad y le estaban dando lugar a la soberanía de Dios. Ellos estaban reconociendo que Jesús era sobresaliente, que era preeminente, que Él tenía el dominio sobre todo. Sin embargo, la otra cosa común que tienen esos hombres es que las 2 últimas, obviamente, eran muy sencillas, las 2 declaraciones últimas eran muy simples. Aquí había un asentimiento de la necesidad de seguir a Jesús. Sin embargo, a pesar de que había una aceptación, Jesús no era la prioridad en sus vidas. El segundo dice, primero voy, entierro a mi padre y después te sigo. El tercero dijo, Señor, primero voy y me despido de los que están en mi casa y te sigo. Es decir, Jesús no era una prioridad. Y el primero es la más difícil. ¿Por qué? Porque el primero dijo, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Ahí está el dicho de este primer hombre. Esa es la más difícil porque parece ser una declaración que Jesús esperaba como el resultado de su predicación reciente. Sin embargo, pareciera un rechazo la respuesta del Señor, porque Jesús le responde también, las zorras tienen guaridas,
las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Implícitamente Jesús le está diciendo, tú me dices me vas a seguir, pero no estás dispuesto a pagar el precio. Tú dices que vas a amarme, pero no haces, no harás, no te vas a comprometer. ¿Qué tienen en común esos tres hombres? Mire, son hombres, los tres, que dicen, pero no hacen. ¿Qué es lo que enmarca aquí el carácter de estos tres hombres? Su indisciplina. Escuche esto, por favor. Su indisciplina y su falta de compromiso los hace retraerse y posponer su servicio a Dios. Tres hombres, tres dichos, tres declaraciones que se vieron estorbadas por intereses personales. El primero estaba comprometido con su vida material, el segundo estaba comprometido con sus relaciones familiares y el tercer hombre estaba comprometido con sus relaciones sociales. El primer hombre fue cautivado con los milagros de Jesús. Obviamente esto era atractivo el poder estar cerca de alguien popular, alguien milagroso, alguien que mostrara poder. Era atractivo dejarlo que fuera por conseguir esa popularidad o esa reputación que brindaba el estar al lado de Jesús. Esto hablando ante los ojos de los demás. Quizás un hombre banal que buscaba mejores oportunidades para prosperar a través de Jesús. Sin embargo, pues esa era su motivación. El segundo hombre, Jesús fue quien le dijo, sígueme. Jesús le dijo, yo quiero ser lo más importante en tu vida. Y este hombre le dijo, te voy a seguir, está bien, te voy a seguir, pero, primero debo enterrar a mi padre. ¿Qué significa eso? No significa que su padre, estaban velándolo en ese momento, no significa que su padre recién había fallecido, no. Lo que este hombre estaba diciendo es, mira, primero, ¿debo ocuparme de los negocios de mi padre? ¿Debo ocuparme del dinero de mi padre? ¿Debo esperar a que mi padre muera para poder recibir esa herencia y poder garantizar mi vida, mi familia, mi futuro? Este hombre en realidad tenía un tiempo indefinido. Él podría prolongarse hasta en años. Sí, quería seguir a Jesús, escuche, quería seguir a Jesús. Ese es el dicho, quiero seguirte, pero no ahorita, sino hasta que reciba la herencia de mi padre. Hasta que me beneficie de lo que mi padre tiene. Y después te seguiré. El tercer hombre, su motivación era breve, no era una motivación inmediata. Él quería, dice, te voy a seguir, pero primeramente tengo que despedirme. Tengo que apartarme, tengo que decir adiós de mis seres queridos. Y Jesús responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Y Jesús le enfatizó a ese tercer hombre el compromiso necesario de seguirlo, de estar dispuesto a renunciar a lo que sea necesario. Aquí tenemos un claro ejemplo de tres hombres que estaban entre el dicho y el hecho, que decían, que afirmaban, pero que no hacían. Y esto mismo sucede en nuestras vidas. ¿Cuántas veces un esposo se compromete con la esposa a decir, voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a hacer las cosas de mejor manera, y pasan 2 días solamente? 2 días, del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo mismo sucede con los hijos. Los hijos se comprometen a cambiar, a obedecer, a mejorar. ¿Y qué sucede? 2 o 3 días, una semana, y volvemos al mismo patrón desordenado e indisciplinado. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, uno debe tener la determinación similar a la de un agricultor arando un campo. ¿Cómo lo hace un hombre que está trabajando la tierra? Lo hace con todas sus fuerzas, con su determinación, con su constancia y siempre mirando hacia adelante. Es lo que está diciendo Jesús. Que nuestra determinación, nuestro compromiso debe ser como la de ese agricultor.
que pone su mano en el arado, no mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante y sigue adelante a pesar de las inclemencias, a pesar del mal clima, a pesar del trabajo. Santiago 1:25 dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y quiero reiterar esto: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice Santiago, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. No es suficiente con alegrarme en aprender lo que Dios quiere para mí. No es suficiente. Es necesario vivir el Evangelio. Es necesario obedecer la palabra. Es necesario experimentarlo, llevarlo a la práctica. Santiago me dice que yo soy bienaventurado, es decir, que seré altamente bendecido si yo hago esto. ¿Cuál? El no ser oidor olvidadizo, sino hacedor. Hacedor. Es así como yo podré ser bienaventurado en lo que hago. Si lo que digo, lo hago. La palabra bienaventurado significa recibiré felicidad. Significa seré bendecido. Si yo lo que digo hago, seré bendecido por Dios. Pero para llegar del dicho al hecho, ¿qué se requiere? No basta solamente ayunar y orar. Se requiere perseverar, se requiere esfuerzo, se requiere voluntad de obedecer a Dios, pese a las consecuencias que esto pudiera traernos. Debo perseverar en la verdad de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor. No se trata solamente de decir, quiero amar, debes amar. No se trata solamente de decir, quisiera perdonar, debes perdonar. Lo mismo aplica en el matrimonio. O sea, ¿cuántos matrimonios realmente han pasado en cuanto a su relación del dicho al hecho sin resultado alguno? O sea, no hay hechos, se quedaron en puros dichos, ¿verdad? Y seré fiel hasta que la muerte nos separe y estaré contigo en la enfermedad y en la pobreza. ¿Y realmente se ha cumplido esa promesa en el matrimonio? ¿Cuántos no se han quedado con el dicho de ese pacto que hicieron ante un juez o ante un ministro? Y me comprometo a cuidarte toda mi vida. Y a la primer gripa abandonas a la mujer y te vas con los amigos. ¿Se da cuenta? O sea, con qué facilidad faltamos a nuestros compromisos. Entonces, cada día de mi vida, cada día de nuestra vida debemos trabajar y esforzarnos para reducir ese gran trecho. Escuche, ese gran trecho no se va a eliminar a través de buenas intenciones. Ese gran trecho no va a ser quitado a través de oraciones o a través de solo venir a la iglesia. Si yo quiero eliminar cada día de mi vida y reducir ese gran trecho que existe entre el dicho y el hecho, yo debo ser un hacedor de la palabra de Dios. Yo debo ser no solamente un hombre de convicciones, sino también de determinaciones en hacer lo que se me demanda hacer. La ventaja es que yo cuento con Dios para transformar mi manera de pensar. Y cuento con Dios que Él me dice, si tú eres débil, yo te daré la fuerza para que lo puedas lograr, para que tú puedas hacerlo. Pero el problema de no recibir la fortaleza que necesitamos para poder perseverar en la verdad es que no hemos sabido depender de Dios. Es que lo hemos querido hacer en nuestras propias fuerzas. Pero aquí hay un punto que debemos tomar en cuenta, que como seguidor de Cristo yo no tengo excusas ni justificaciones del por qué no estoy haciendo lo que debería hacer o lo que me corresponde hacer. Porque de antemano yo sé lo que debo hacer. Y la Biblia dice, si yo no hago lo que sé que es bueno hacer, estoy cometiendo un pecado de omisión. Por lo tanto, ninguno de los que estamos ahorita tenemos justificación para decirle al Señor, es que solamente no he podido pasar de ser un oidor olvidadizo a ser un hacedor. Tenemos que reducir ese gran trecho.
Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca, con sus dichos, con sus labios me honran. Pero, ¿cuál es el pero? Su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, están apartados de mí. No me tienen como su prioridad. Realmente no me tienen como su Señor. Me tienen como su proveedor. Me tienen como su sanador. Pero no como su Señor. No como su Salvador. Recurren a mí cuando están pasando por problemas económicos. Recurren a mí cuando la novia los dejó. Recurren a mí cuando perdieron el trabajo. Recurren a mí cuando se enferman. Pero no recurren a mí para salvación, ni para el perdón de sus pecados. Ahí está. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero hay un corazón que está alejado de Dios. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Isaías está diciendo, de labios estamos cerca de Dios, pero de corazón estamos lejos de Él. Hay gente que puede citar versículos bíblicos de memoria uno tras otro, pero ¿saben? Son inmorales. Y yo los he conocido, gente que no obedece la palabra, que la memoriza, que la cita, que la tiene presente en su pensamiento, en su mente, pero son golpeadores de la mujer, son abusivos con los hijos, son déspotas. O sea, de labios estamos cerca de Dios, pero nuestro corazón está lejos. Entonces, ¿cómo reducimos ese gran trecho entre lo que decimos y lo que debemos hacer? ¿Sabe cuál es la clave de esto? La disciplina. Déjeme hablarles sobre esto. La disciplina. La disciplina es lo que nos va a llevar al hecho. Esa es la clave. Ahora, ¿cómo pasar de ser solo oidores a ser hacedores? La respuesta es muy clara. Se requiere, dígalo, disciplina. Yo preguntaría lo siguiente: ¿cuántos se consideran disciplinados? ¿Cuántos de aquí se consideran ordenados en aspectos y hábitos de su vida personal? La disciplina se define de esta forma: es una virtud humana que es utilizada por nuestras propias fuerzas y que puede llevarnos a cumplir con grandes logros, pero que es utilizada también por la fuerza del Espíritu Santo para permitirnos el crecimiento y el desarrollo en la voluntad de Dios. La disciplina, por lo tanto, es la capacidad, escuche por favor, ponga atención a esto, la disciplina es la capacidad de llevar una vida ordenada. Y si usted quiere saber más acerca del orden en la vida cristiana, le recomiendo la serie que impartí hace un tiempo, Fe y Orden. Ahí hablo más explícitamente sobre lo que es el orden en la vida del cristiano. Entonces, la disciplina es la capacidad de llevar una vida en orden. ¿Qué significa esto? Es decir, una vida en concordancia a los principios, deberes, objetivos que decimos creer. Por lo tanto, la disciplina te ayuda a desarrollar buenos hábitos que con el tiempo te van a ayudar a eliminar los malos hábitos. El diccionario de la lengua española en ese sentido define disciplina de la siguiente forma: un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado. Ahora, muchos por falta de disciplina y buenos hábitos no pueden pasar de los dichos a los hechos. Un cristiano puede decir: me falta más orar, necesito orar más. Y ahí estás. A partir de mañana, ¿qué decimos? Me voy a levantar a las 5 de la mañana. Algunos ni saben a lo que se están comprometiendo. A las 5 de la mañana y voy a orar hasta las 8. Pero ¿cómo una persona que se desvela viendo el celular hasta las 3 de la mañana se va a levantar a las 5 de la mañana a hacer oración?
El primer día se lo va a hacer. Y a los 15 minutos va a estar dormido otra vez ahí orando. ¿Por qué no hay disciplina? Porque no hay orden. Y lamentablemente nuestros malos hábitos y nuestra indisciplina es lo que estorba que podamos convertirnos en personas de hechos, en cristianos hacedores de la palabra de Dios. Y por esa falta de disciplina y por esa falta de buenos hábitos, jamás podrás reducir ese gran trecho. Porque para romper hábitos no deseados, se requiere que adoptemos nuevos hábitos que con el tiempo desarrollarán una disciplina. Pero, lamentablemente, y debo decirlo a nivel cultural, tristemente, en nuestra cultura mexicana, la indisciplina es una característica. Los malos hábitos es algo que nos define en todo el mundo. Y muchas veces somos incapaces de obedecer la palabra de Dios porque no tenemos control de nuestra voluntad. Ahora, con esto me refiero que si no tenemos disciplina para obtener un resultado sobre lo que deseamos ser o hacer, siempre, escucha, siempre vas a encontrar un pretexto, un obstáculo que lo va a impedir, que lo va a estar impidiendo. Hay gente que tiene el mal hábito de llegar tarde y siempre ponen un pretexto. Siempre hay una justificante. Siempre hubo algo que puso un obstáculo. Hay gente que no se congrega fielmente. ¿Por qué? Porque siempre hay un pretexto, siempre hay una justificación. Entonces, siempre vamos a encontrar un obstáculo, algo que nos justifique de por qué estamos impedidos a pasar al hecho, a reducir ese gran trecho. Entonces, esta es la importancia de desarrollar la disciplina. ¿Cómo desarrollamos disciplina? Tomando el control de nuestra voluntad. ¿Sabes cómo se llama eso? Dominio propio. Eso se llama dominio propio. Y es algo que viene también de parte de Dios a la vida del cristiano cuando nace de nuevo. El dominio propio es algo que tú vas a aplicar a cada área. Tú vas a aplicar a cada área. A David le faltó dominio propio cuando observó a Betsabé desnuda. Ahí no era una cuestión de oración, no era una cuestión de ayuno, era una cuestión de tomar una determinación, una decisión de decir no. Eso es el dominio propio. El dominio propio es algo que tú debes aplicar a cada área, a cada situación, a cada circunstancia en tu vida. Porque la realidad es esta: muchos de nuestros problemas actuales son el resultado directo de la falta de disciplina y orden. Un claro ejemplo de esto: los problemas económicos o las deudas económicas. ¿Por qué ocurren? Ocurren cuando no tenemos dominio propio para controlar nuestros gastos. Una mala salud. ¿Por qué ocurre? Ocurre cuando no tenemos el dominio propio de controlar nuestros hábitos alimenticios. Una mala condición espiritual surge cuando no controlas los deseos de tu carne, cuando no controlas tus pasiones, cuando no controlas tu entretenimiento. De ahí viene esa mala condición espiritual. ¿Y cuál es la clave para el dominio propio? Bueno, el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos vamos a lamentar sobre los resultados que hay de una vida indisciplinada. Debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios, porque si no lo obedecemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado y no podremos vivir en santidad. Ahora, cuando hablamos de la obediencia a Dios, ¿sabe qué implica la obediencia a Dios? Implica disciplina y dominio propio. Es lo que implica la obediencia. Ninguno que sea indisciplinado y con malos hábitos no podrá obedecer a Dios. Siempre se verá obstaculizado, siempre se verá incapaz de poder obedecerlo, porque no tiene disciplina.
En 1 Timoteo 4:7, Pablo escribe a Timoteo diciéndole: disciplínate a ti mismo para la piedad. Lea esa frase: disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra traducida como disciplina en el idioma original viene de una palabra griega que es gymnasia, que de ahí deriva la palabra que todos conocemos como gimnasio o gimnasia, que quiere decir ejercitar o disciplinar. El proceso de trabajar la tierra, sembrar la semilla, cuidar la planta, cosechar el fruto, esto es algo que llamamos la disciplina del agricultor. El fruto no se da por sí mismo, ¿verdad? El fruto no surge solamente porque el agricultor tenga buenas intenciones de cosechar o porque sea un hombre de oración. No, tiene que trabajar, tiene que esmerarse, tiene que ser disciplinado si quiere cosechar el fruto. A eso se le llama disciplina. Y todo comienza con trabajar la tierra, repito, se siembra la semilla, se cuida la planta y después se espera la cosecha, el resultado de lo que se trabajó, de lo que se trabajó con disciplina y con buenos hábitos. ¿Por qué? Porque nadie, escucha iglesia, nadie cosechará absolutamente nada bueno si no hace un buen trabajo con disciplina. Nadie. Y como cristianos conocemos las bendiciones y las consecuencias favorables de cumplir la voluntad de Dios. Sabemos que Dios bendice a quien le obedece. Sabemos que Dios prospera a quien se consagra a Él. Sin embargo, nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios no es algo que va a suceder de manera natural. Es algo que va a requerir tu esfuerzo. Es algo que va a requerir tu disciplina diaria. El tomar tu cruz y seguirle. Y luego dice el verso, cada día, ¿qué demanda? Esa disciplina. Demanda ese esfuerzo. Para pasar del dicho al hecho, requerimos más que buenas intenciones. ¿Sabes qué es necesario? Una vida disciplinada. Es así como vamos a reducir ese gran trecho. Es así, esa es la única forma. ¿Cómo tú mantienes una vida disciplinada? Bueno, hay algunos puntos aquí breves que quiero tocar. Tú tienes que aprender a mantener objetivos claros. Tienes que tener propósitos definidos sobre tu vida cristiana. Otro punto importante es apégate al objetivo y aléjate de las distracciones. Un ejemplo, si tu objetivo es orar más, no te vayas al cuarto de televisión a orar. Persigue tu objetivo con diligencia, con diligencia. Si tu objetivo, por ejemplo, es bajar de peso, pues no te metas a una pastelería, no te vayas a ir a una pastelería, no te metas a Pavlova o a la panadería de Costco, no, aléjate de ahí, apártate, huye. Tú tienes que perseguir tu objetivo con diligencia. Tienes que ser constante en la búsqueda del propósito de Dios cada día para tu vida. Ahora, si tú quieres llevar una vida disciplinada, tienes que ejercer el dominio propio. Ejerce el dominio propio. Está bien, te compraste un paquete de galletas. Está bien. El paquete viene con 8, comparte 6 y quédate con 2. Pero hacemos lo contrario, compartimos 2 y nos quedamos con 6. Practica, por favor, el dominio propio. Y otro punto importante, di no, escucha, di no a toda clase de situaciones que te alejarán de la voluntad de Dios. Di no. Es así como vamos a reducir ese gran trecho para poder pasar de la promesa al hecho, del dicho al hecho. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se interpone entre el dicho y el hecho? La indisciplina. Una cosa es lo que pensamos, otra lo que decimos y otra lo que hacemos.
Ahora, Jesús, hablando sobre su ejemplo de vida, Él fue coherente entre lo que pensaba, entre lo que decía y lo que hacía. La Biblia nos brinda enseñanzas claras que uno que sigue a Jesús, en este caso quienes son discípulos de Jesús, es porque han decidido ser como Él es. Es más, un discípulo, la palabra discípulo significa aprendiz, significa uno que imita a. Al nosotros ser discípulos de Jesús o llamarnos discípulos de Cristo, es porque hemos tomado una determinación. Y no es solamente venir a la iglesia, es la determinación de ser como Él es, de pensar como Él piensa y de hacer como Él hacía. Porque quien toma la decisión de seguirle, debe dejar los dichos y hacerse de hechos. Jesús es nuestro claro modelo de disciplina para vivir con un propósito en esta vida. No es suficiente, iglesia, no es suficiente vivir memorizando dichos bíblicos. Debemos vivir verdades bíblicas. Eso es pasar del dicho al hecho. Sí, qué bonito es que alguien se aprenda la Biblia y sepa versículos y pueda recitar el Salmo 119. Sí, es admirable, es sobresaliente. Claro. Pero no debemos quedarnos en memorizar dichos bíblicos. Debemos reducir ese gran trecho para poder vivir verdades bíblicas. Porque si vamos a ser como Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. O sea, la vida cristiana no consiste solamente en decir lo que Cristo dijo, sino en vivir la manera en como Él vivió. Nosotros no podemos hacer lo que Jesús hizo como Dios. Esto definitivamente lo tenemos todo claro. Pero sí podemos vivir una vida cristiana honorable y ejemplar, como Él nos ha enseñado. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11, 29 al 30. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué nos dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En pocas palabras, Jesús está diciendo, pónganse mi yugo. Lleven mi carga. Es decir, dejen de estar diciendo que me van a seguir. Dejen de estar diciendo que me amarán. Dejen de estar diciendo que entregarán su vida por mí. Vívanla, no lo digan. Vívanla. Obedézcanme, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. En Lucas 9:23 Jesús enseñó, si alguno quiere venir en pos de mí, no dice, memoricen versículos bíblicos. Vayan a la iglesia, ofrenden, eso es suficiente. No, Jesús dijo, niéguense a sí mismos. Si alguno ha tomado la determinación de seguirme, esto le demanda una vida de disciplina y dominio propio. ¿Y eso qué implica? Negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Y síganme. Del dicho al hecho, hay un gran trecho. Entonces, lo que tus hechos muestran, muchas veces, no dejan de escuchar lo que tú estás predicándole a otros. Y lamentablemente nuestros hechos a veces demuestran indisciplina. ¿Sabías que, lamentablemente y vergonzosamente, el concepto que la gente fuera de la iglesia o la gente incrédula, el concepto que la gente tiene de los cristianos en general, es un concepto de que somos desordenados, de que somos indisciplinados? ¿Sabías eso? De que somos impuntuales también, de que somos negligentes. Hoy tú le dices a una persona, soy cristiano, y nada más le hacen, Y ha habido casos, y de verdad, de directores de empresas
que me han dicho, mi contador me dijo, no contrates más cristianos, por favor. Son los peores. Llegan tarde, trabajan a medias, son negligentes y exigen más. Son los peores. Esto es vergonzoso, porque lamentablemente esto es lo que resuena allá afuera. ¿Cómo reducimos ese gran trecho? A través de la disciplina y el dominio propio. Se requiere disciplina para llegar temprano. Se requiere dominio propio para levantarte el domingo en la mañana y venir a la iglesia. Y llegar a tu clase de servidores, a los que están sirviendo. Requiere ese dominio propio. Entonces, debemos esforzarnos para poder reducir ese gran trecho y no quedarnos solamente en ser alguien que promete, que dice, pero no hace. Jesús también dijo en Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pon atención a esto. Anteriormente, ¿de qué hablamos? ¿Qué implica tomar la cruz cada día y seguirle? Implica dominio propio y disciplina. Después Jesús dice, el que no lleva su cruz es porque no la tomó. Y no puede seguirme, no puede venir en pos de mí. Y dice, y no puede ser mi discípulo. Porque un discípulo de Jesús no se caracteriza por indisciplinado y por desordenado. Es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo alguien indisciplinado, cómo alguien perezoso, cómo alguien negligente, cómo alguien que no tiene el dominio propio para tomar control de su voluntad, cómo puede decir que es mi seguidor? ¿Cómo puede decir que estará dispuesto a entregar su vida por mí si no puede negarse a una rebanada de pastel? Aquí está el gran desafío. Del dicho al hecho hay un gran trecho. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El dicho te lleva a decir, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero el hecho, escucha, te lleva realmente a tomar tu cruz y seguirle. En una vida disciplinada, una vida de orden, a pesar de lo oprobio, del sufrimiento, de la soledad, de la tristeza y la muerte. Esto es un llamado a una entrega absoluta para Dios. En Mateo 5:37, Jesús dijo, cuando ustedes digan sí, dice esta versión NBI, cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Escuchen, es o sí o es no. No es ahorita, espérame, ¿verdad? Al ratito. Te aviso, yo te llamo. O es sí o es no. Dice el texto, cualquier otra cosa que digan más allá de esto, ¿de quién proviene? Del maligno, dice, de Satanás. Es decir, que aquel que dice una cosa y no la cumple es inconfiable y maligno, es lo que está diciendo Jesús. Inconfiable y maligno, porque surge del carácter engañoso de un hombre sin santidad. Esto es fuerte, pero es lo que está diciendo. Y finalmente alguien que su sí lo convierte en un después o luego, es alguien que es acusado de ser falso y mentiroso, como dice el Salmo 116:11. Ahí está la acusación. Y claramente Jesús está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera indisciplinada, su manera desordenada y egoísta de vivir. Tienen que hacerlo. O sea, si tú pensabas que venir a la iglesia era suficiente, no, el Evangelio nos lleva más allá de esto.
O sea, el evangelio es abandonar tu manera indisciplinada y egoísta de vivir. ¿Qué implica? Tomar tu cruz cada día y seguirle. Algunos toman su cruz solamente cuando vienen los domingos en la mañana a la iglesia, y ¿saben? Y ahí la dejan ahí abandonada en el lobby. Y vienen el siguiente domingo y ya se la traen y la meten aquí a la reunión, pero no se la llevan al trabajo, no se la llevan a la familia, no se la llevan a la casa, no se la llevan al banco, no se la llevan a ningún otro lado. La dejan aquí afuera en la iglesia. Ahí avientan su cruz. Esta es para los domingos solamente. No, claramente Jesús está diciendo, tienes que abandonar tu manera indisciplinada, tu forma desordenada y egoísta de vivir. Tienes que tomar tu cruz cada día y seguirme. Entonces, ser un discípulo de Jesús implica, por lo menos, que tenemos que aprender de Él y seguirlo. Esto es lo que hicieron los 12 apóstoles de Jesús. Lo siguieron a todas partes. Y mientras lo hacían, aprendían de Él. Pero para seguir a Jesús se requería disciplina. Imagínate Jesús con 12 discípulos perezosos, desordenados e indisciplinados. Obviamente Jesús los enseñó. Tuvo que enseñarlos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a donde Él iba. Y tenían que dormir donde Él durmiera. Tenían que seguir a Jesús cada día, aprender de Él. Y sabes, hasta el día de hoy esto involucra disciplina. Porque a Jesús no lo estamos siguiendo por casualidad. No lo estamos siguiendo sobre la base de nuestros sentimientos, lo estamos siguiendo por una determinación, por una creencia, por una convicción de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la determinación que hay. Y si realmente Jesús representa eso para ti, tú tendrás disciplina y orden. Ahora la pregunta es, ¿te consideras un seguidor disciplinado de Jesús? O sea, yo sé que la mayoría vamos a responder inmediatamente, no. Qué bueno que lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Se trata de mejorar, se trata de aprender, se trata de corregir, se trata de cambiar lo que sea necesario. Pedro en su momento le dijo a Jesús en Marcos 14:29. Vean lo que Pedro le dijo. Aunque todos te abandonen, cuando Jesús habló sobre su muerte, que era necesario que Él muriera, que fuera crucificado, Pedro lo persuade, lo lleva aparte y le dice, mira Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. El dicho era, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. ¿Y qué sucedió? Entre el dicho y el hecho. ¿Y cuál fue el hecho? Que terminó negándolo 3 veces. Hay un gran trecho. ¿Por qué Pedro se vio tan débil en su convicción en ese momento? Precisamente por su indisciplina y su falta de fe. Por su falta de dominio propio. No pudo sostener esta promesa. No tenía la disciplina para sostener este compromiso que él había adquirido de nunca abandonarlo, de mantenerse cerca de Él. Pero cuando Pedro vio la amenaza en torno a Jesús y lo que también representaba para ellos el estar cerca de Él, Pedro vio primero por sí mismo, es decir, actuó de una manera egoísta y lo terminó abandonando y negándolo y traicionándolo. Sin embargo, vemos posteriormente cómo hasta que el Espíritu Santo hizo una obra en él, fue que él fue transformado totalmente, totalmente. Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra andar aquí en Efesios 5:1-2, ¿qué nos dice? Andad en amor. ¿Cómo podemos andar en amor? No en ayuno, ¿verdad? No solamente en ayuno, sino es una decisión, implica una determinación, implica disciplina. El andar en amor. La palabra andar en el idioma griego es paripateita, es así se escribe en el griego. Se define como ir, caminar y ocuparse. En el hebreo, el equivalente a esta palabra significa vivir con disciplina. Vea, es interesante esto. Es decir, que para andar en amor tenemos que vivir con disciplina. En otras palabras, este versículo está exhortando a los cristianos a estar motivados y enfocados en el amor. ¿Y cuántos saben que el amor es sufrido?
cuesta trabajo, cuesta amar. Uno sufre también al amar. Uno experimenta dolor al amar, porque el amar implica perdonar la ofensa, implica perdonar la traición, implica perdonar la calumnia. Eso es andar en amor. Justo antes de que Moisés muriera e Israel se mudara a la tierra prometida, Dios le ordenó a su pueblo, en Deuteronomio 30:16 les dijo: amarán al Señor su Dios, deben amar al Señor su Dios, anden en sus caminos y guarden sus mandamientos. La raíz de la palabra aquí, andar en sus caminos, es una palabra, aunque diferente a la que está usando Pablo en Efesios, pero finalmente el significado es el mismo. El que ande en sus caminos significa el vivir con disciplina a la voluntad de Dios. Es así como se reduce ese gran trecho. Sí, queremos amar a Dios, queremos andar en sus caminos, queremos hacer su voluntad, pero ¿qué implica esto? Vivir con disciplina. Reducir ese gran trecho. El pueblo debía ir y proceder de una manera disciplinada para obedecer a Dios. Un estudio de otras escrituras nos ayuda a obtener con mayor claridad esto. El hecho de que la disciplina esté en el corazón del discipulado se valida aquí en 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vea, el componente clave de este versículo es el dominio propio. El componente clave de este dominio propio, ¿saben cuál es? Es la obediencia a la voluntad de Dios con disciplina. Gálatas 5:22 al 24, que habla precisamente sobre los frutos espirituales, declara que una evidencia de la influencia de este dominio propio que es dado por Dios es una mayor disciplina en nuestra vida. Una mayor disciplina para ser amorosos, para ser pacientes, para ser benignos, para ser bondadosos, porque quien es de Cristo es porque tomó su cruz, ¿verdad? Y le siguió. Es decir, lleva una vida disciplinada, porque quien es de Cristo han crucificado, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el problema de la indisciplina es que estamos enfocando la atención de nuestra vida lejos del Evangelio, lejos de la cruz y lejos de la santidad. Y el fracaso de muchos cristianos es que quieren conectarse directamente con Dios, pero apartados de la disciplina que esta comunión exige. Tú puedes tener fe, pero si no tienes disciplina, entonces tu fe no es lo más importante. Tú puedes decir amar a Dios con todo tu corazón, pero si no tienes una vida disciplinada, entonces Dios no es lo más importante para ti, porque no podrás amarlo en la medida de todo tu esfuerzo. Cuando tú pagas una anualidad en el gimnasio, ¿cuántos han hecho eso? El hacerlo ya implica un esfuerzo, ¿no? Cuando tú pagas una anualidad en el gimnasio, tú tuviste fuerza de voluntad para inscribirte y lo hiciste. Pero si solamente vas una vez al mes, ¿qué estás demostrando? Demuestras que no tienes disciplina para ser constante y trabajar en tus objetivos. Así son muchos cristianos. Vienen a la iglesia y dicen: ya vine, ya me congregué, ya cumplí con Dios. Pero si no tienes una vida disciplinada, constante, en trabajar para vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces demuestras que Dios no es lo más importante para ti. El dicho dice: me inscribí en el gimnasio, ahí está. Pero si no eres consistente en entrenar, nunca alcanzarás ese hecho, nunca. ¿Por qué? Porque tu indisciplina se interpuso en tus propósitos. ¿Cuáles pueden ser los propósitos de una persona de ingresar a un gimnasio? Bajar de peso, tener una vida saludable, desarrollar mayor resistencia, aumentar masa muscular. Y tu indisciplina se interpone en esos propósitos. Entonces, la característica más importante de cualquier disciplina es su propósito. Es de poca utilidad
que hagas mucho ejercicio, por ejemplo, también esa es la otra parte, que hagas mucho ejercicio, pero no tienes una disciplina alimentaria. Eso también es incongruente. Es de poca utilidad, por ejemplo, practicar las escalas de la guitarra o del piano, pero dejas a un lado el propósito que es tocar música. Nadie se mete a una escuela de música aprendiendo un instrumento, pero sin tener un apego a la música. Nadie lo hace así. Nadie lo hace así. Entonces, también es de poca utilidad venir a la iglesia, escuchar y no practicar la disciplina de la obediencia a esas verdades bíblicas que semana a semana estamos escuchando. Oidores olvidadizos. Entonces el propósito de la fe nos enseña que debemos disciplinarnos a nosotros mismos para, dice Pablo, para la piedad. Y aquí viene esta confrontación. Y quiero terminar con Colosenses 3, 5 al 9. Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Qué implica hacer morir? Disciplina. Reducir ese gran trecho implica una vida ordenada. Es lo que implica. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es eso que tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías de manera indisciplinada, cuando vivías en ellas. Pero ahora, fíjate, dice Marca, ahora que ustedes han decidido tomar su cruz y seguirle, y que llevan una vida disciplinada, ahora deben también ustedes dejar todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, no mientan los unos a los otros. Y dice, despójense del viejo hombre con sus hechos. El dicho bíblico me dice, no hables palabras deshonestas. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? O sea, ¿lo estoy haciendo un hecho en mi vida? El dicho bíblico me dice, haz morir pasiones desordenadas. ¿Lo estoy llevando a cabo? Y aquí viene este desafío para nosotros. Algunos dicen que cuando crecemos en la gracia, crece la libertad para no ser débiles al pecado. Pero la gracia, escuche esto también, es importante, la gracia no reduce el poder del pecado en nuestras vidas. No lo reduce. Los deseos siguen presentes, ¿sabía esto? La gracia no extirpa esos deseos. Nuestros deseos pueden ser esencialmente tan fuertes aún después de muchos años de cristianos. Y solo están esperando un punto, un tiempo, un momento, una fisura para volver a atacar. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando tú y yo somos perdonados y recibimos la gracia y la misericordia de Cristo, el pecado no reduce su fuerza. Somos nosotros que a través de disciplinas espirituales nos hacemos más fuertes, con más resistencia, con mayor apego a la santidad. Entonces, el pecado, lejos de volverse más débil, aumenta en poder cuando se le permite expandirse. Por ejemplo, tú dices una mentirilla blanca, ¿verdad? Te libra de un problema inmediato. Esa mentirilla blanca se va a volver en otras 10 más productivas cuando las vuelvas a justificar o vuelvas a necesitarlas. Y aunque crecemos en la gracia de Cristo, entendamos esto: el pecado no ha perdido ni su valor ni su fuerza. Pablo lo dijo así, Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, el propio Pablo se ve en esa lucha de indisciplina en su vida espiritual, ¿no? De repente, no es algo que yo quiera obedecer a Dios, lucho con eso. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que está presente en mí. Entonces, si algún día tu orgullo te convence que el pecado está muerto dentro de ti, ten cuidado.
porque estás en un estado o en una posición de vulnerabilidad. Es como, o tendría el mismo lugar que Sansón con Dalila. Tendrías el mismo lugar que Sansón con Dalila. Escucharías la voz que te diría: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón, los filisteos están ahí encima de ti. Y Sansón, ¿cómo se despertaba? Confiado en sí mismo. Soy fuerte. Pero llegó el momento en que se vio débil y vulnerable. Y ahí estaba, sin importar todas las victorias anteriores y los montones sobre montones de pecados que te hayan sido perdonados. Entendamos esto: si no tenemos una vida de disciplina para obedecer a Dios, seremos vulnerables, seremos débiles. Por eso cuídate de esos peligros, cuídate, no te confíes. Recordemos, ante la ira y el deseo de asesinar a su hermano Abel, Dios habló con Caín y Dios le dijo: Caín, si haces lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, ahí estaba el pecado. El pecado está a la puerta acechándote. Con todo, tú lo dominarás. Es decir, esta palabra dominar implica, tú tienes la capacidad de imponer fuerza. Si tú tienes disciplina en tu vida, tú tomarás el control y lo vencerás. Eso es lo que podemos ver en la vida de muchos héroes bíblicos. Hombres que decidieron obedecer a Dios, agradar a Dios y no a los hombres. Tom Landry, así se llama un entrenador del equipo de fútbol americano de los Dallas Cowboys. Durante más de 30 años, este entrenador, que se destacó en su labor, él dijo: el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido hacer. Y casi de la misma forma, los cristianos estamos llamados a obligarnos a nosotros mismos, por el poder del Espíritu Santo, a hacer lo que naturalmente no haríamos. Es decir, es así como experimentamos el Espíritu Santo. Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso es estar en Cristo, eso es vivir como Cristo. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Disciplínate a ti mismo para la piedad. Santiago 1:22, ¿qué nos dijo? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué se interpone entre hacedores y oidores? La disciplina, engañándose a ustedes mismos. Sean hacedores, sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces el verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber. Y un oidor es aquel que se sienta pasivamente en su lugar, escucha al predicador, sin embargo, no se hace responsable de lo que está aprendiendo. Puede venir con buena actitud a la iglesia, estar en contacto con la enseñanza, con la predicación de la palabra, pero no tener interés alguno en permitir que esa verdad lo transforme. No lo va a hacer. Entonces, aquel que dice y no hace, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Es un mentiroso. No es confiable. No es confiable. Porque no llevará a cabo lo que él dice o a lo que él se ha comprometido. Y cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea la obediencia en una vida disciplinada, esto es un autoengaño, dice Santiago. Un autoengaño. Entonces, debemos entender que muchas veces podemos llevar nuestra vida cristiana sobre razonamientos erróneos, falsos, que son puestos deliberadamente en nuestra mente por nosotros mismos con el propósito de autoengañarnos. En matemáticas, el significado es el de un cálculo erróneo, así es como se conoce ese término, el autoengaño, un cálculo erróneo. Y en resumen, y cerrando este mensaje, los que oyen y dicen, pero no hacen, cometen un terrible error de cálculo espiritual. Esa es la conclusión. Del dicho al hecho hay un gran trecho.
¿Cómo reducimos? Repito, ¿cómo reducimos ese gran trecho? A través de una vida disciplinada en obediencia a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Levanta tus manos, iglesia, y yo te invito a que asumas un compromiso hoy delante de Dios. Señor, ayúdame a no ser solamente un oidor, a no ser solamente alguien que ame de palabra, a no ser alguien que se mantenga cerca de ti solo a través de la lengua.